Esto de las famosas condonaciones no solamente es un asunto de que les perdonaron, condonaron o como lo quieran llamar, todo este asunto relacionado con los impuestos, que de por sí ya es muy grave, sino que además la pregunta que siempre hemos hecho cuando hemos hablado acerca de este asunto es, y bueno, ¿y qué ganaron? Los que condonaron, ¿qué ganaron? Pues hay una cifra y hay unos datos, y esta condonación, este perdón, trae consigo otra cola que pisar: los contratos firmados por condonar. Y ahí seguramente hubo algo raro, algo extraño, algo que solamente puede entrar en el círculo de la corrupción. Vamos a revisar estas empresas que, según los datos de Fundar, este organismo que ha estado difundiendo todos estos nexos de los presidentes Peña Nieto y Calderón con empresas, con personas, con todo tipo de grupos que fueron perdonados y condonados con el pretexto de que todo esto es legal. La legalidad de lo ilegal. Es legal no pagar impuestos, o era legal no pagar impuestos, como lo quieras ver. Vamos a ver estas empresas. Lo que vamos a ver a continuación es el nombre de las empresas y cuánto les condonaron. Aquí está el monto. El monto total son 886 millones de pesos. Un poco más de 866 millones de pesos. Y hay de todo tipo. Aquí lo que están viendo en medio, donde dice supuesto, es el artículo del Código Fiscal de la Federación que justifica la condonación o el perdón. Aquí este es del Centro de Análisis Fundar, que es el grupo que está encargado de todo esto. Fíjense las empresas. Nestlé, como si Nestlé necesitara pues una condonación. Aquí estamos hablando de 15,498, que en términos reales no es mucho, pero bueno. Nestlé México, 2,487,000. Todo esto es la condonación. Allen del Norte, 2,220,000. Conservas La Costeña, 821 millones de pesos. Corporativo Unilever, 7 millones. Unilever de México, 33 millones. Macmillan Publishers, 14 millones. Total, 866 millones. Estas mismas empresas, bajo estas condiciones, fueron beneficiadas por contratos. El 20 de mayo, López Obrador anunció un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Según la jefa del SAT, entre 2007 y 2012 el gobierno condonó 161,931 millones de pesos a 153,000 contribuyentes, y de 2013 a 2018 238,000 millones a 135,000 contribuyentes. Volvemos con las mismas empresas que ya hemos señalado. A Conservas de La Costeña, que en 2016 protagonizó un escándalo por las malas condiciones de higiene en una de sus plantas en el Estado de México, le fueron condonados 821 millones de pesos. La empresa no solo se ostentaba como una de las principales productoras de enlatados de México con presencia en 50 países, también fue el sexto proveedor con más contratos gubernamentales de 2013 al 2018, al obtener 5,182 adjudicaciones directas por 1,287 millones de pesos. Aquí está la condonación, que ustedes pueden ver, las cifras que ya hemos dado: 821 millones, y el premio por condonarles 821 millones de pesos fueron 5,182 adjudicaciones directas. Dicho de otra manera, son contratos, y como esto nos podemos dar idea de otras cifras. En concreto,
Estas empresas, 4 empresas, les dieron 23.774 contratos. Estamos hablando de Nestlé, de La Costeña, Unilever y Allen del Norte, que fueron parte de las 10 principales contratistas de la época de Enrique Peña Nieto. Estas empresas no solamente amasaron el 2% de los contratos gubernamentales en el último sexenio priista, sino que la administración les condonó 866 millones en cuotas compensatorias y en multas por omisiones fiscales. El problema es que estas empresas recibieron 23.774 contratos por un monto de 5.8 mil millones, casi 6.000 millones de pesos. Estamos hablando de Nestlé, La Costeña, Unilever y Allen del Norte, 10 de las empresas que entre 2013 y 2018 fueron beneficiadas, no solamente con la condonación, sino con contratos. El SAT ejerció más de 6 procesos de condonación a favor de estas empresas de acuerdo con datos de privilegios fiscales. De este modo, La Costeña se ahorró el pago de 821 millones de pesos y Unilever 40 millones, Nestlé y Allen del Norte dejaron de pagar lo que ya vimos, un poquito más de 2 millones. En el caso de Nestlé, La Costeña, Unilever, Allen del Norte, se trató de condonaciones que supusieron la suspensión del pago de cuotas compensatorias y multas por omisiones fiscales. Según el artículo 74, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduanales o aduaneras con resoluciones que podrían ser impugnadas salvo el caso de interés fiscal. El caso es que pues existen las reglas, existen las leyes o existían en esta época y estamos hablando no solamente de eso, sino de las condonaciones y no solamente de esto, sino de contratos. Contratos tremendos que ahí están las pruebas. Con base en los datos de Fundar, durante 2013 y 2018, más de 103 mil millones de pesos condonados sobre multas, cobros de compensaciones, concursos mercantiles, retornos de inversión, recargos. El 0.84% de esta cantidad correspondió a Nestlé, La Costeña, Unilever y Allen del Norte, o sea, un poco menos del 1%. Si lo vemos desde el punto de vista del 1%, pues no es mucho, y a lo mejor desde el punto de vista de las compensaciones tampoco es mucho. Lo que llama la atención es que estas empresas recibieron contratos multimillonarios que les permitieron pues tener algunos asuntos. Unilever, que comercializa como productos como Axe, Hellmann's, Knorr, Lipton, etcétera, etcétera, fue la 10ª compañía que más le vendió al gobierno federal en el sexenio pasado. En esos 6 años cerró más de 3,000 contratos y se embolsó cuando menos 262 millones por distribuir productos alimenticios y de cuidado personal. Total que de todos modos, Juan Te Llames, o como por ejemplo aquí Allen del Norte, que es Blancatel, Cloralex, Cloraluz, Ensueño, Flash, las condonaciones ascendieron a 2 millones. Esta compañía fue la 4ª proveedora más importante del gobierno federal, que obtuvo 6,400 contratos. Miren, más allá del asunto de la legalidad y no legalidad, yo me quisiera concentrar en esta parte que es la fundamental de todo este rollo. 23.774 contratos. Nestlé, La Costeña, Unilever y Allen del Norte son de las 10 principales contratistas del gobierno. Es decir, mi pregunta desde el primer día que empezó todo este rollo relacionado con las condonaciones: ¿qué ganó o quién ganó por las condonaciones? Me refiero al gobierno.
Obviamente las empresas ganaron, pero ¿a cambio de qué? O sea, yo te condono los impuestos, ok, no los pagas, te los perdono, vas a pagar menos, lo que tú quieras y mandes. Ya vimos ahí las cantidades que son tremendísimas. Bueno, pero ¿yo qué gano? O sea, ¿cuál es mi ganancia? ¿Qué gano con que te condoné? Pues ahí lo estamos viendo, los contratos. Estos contratos, 27,000 contratos, que no es nada menor, prueba de ello es que están ubicados entre lo más importante, fueron en beneficio de estas empresas, es decir, empresas que salieron adelante gracias al gobierno. Estos 745,000 millones o más que condonaron estos hombres, tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, es una prueba más de cómo el gobierno manipula, genera y se convierte no solamente en el principal negociador, en el principal comprador. ¿Y tú crees que esas compras se hicieron nada más por limpieza? No, ¿verdad? Yo tampoco. Éntrale a la polémica.